Y estamos de vuelta con el consumidor y seguimos en nuestro programa con el tema de hoy, como dijimos, los parásitos. Nos acompaña el doctor Roberto Del Orbe. Doctor, un placer tenerlo en el programa. Buen día, buen día. Tenerlo de regreso en el programa, ya usted parte de nosotros porque ha venido en varias ocasiones. En varias ocasiones ya de varios temas, realmente orientando a la población. Como debe ser, doctor. Muchísimas gracias siempre por asistir a nuestro llamado. Doctor, los parásitos. Un poco, ¿qué es esto de los parásitos, doctor, antes de ver la encuesta? Bueno, los parásitos son un microorganismo, sí, o sea, que se aloja en un huésped, ya sea humano, que es lo más frecuente, o animal, la cual mantiene un equilibrio, ya sea se adapta, ¿verdad?, a ese huésped. Y en ocasiones vienen los daños, que es donde son las manifestaciones que presentan los pacientes. Muy bien. Doctor, vamos a ver, salimos a la calle y salimos a preguntar, como cada lunes, a los dominicanos, qué provocan los parásitos. Vamos a ver qué dicen nuestros conciudadanos con respecto a esto. Bueno, los parásitos lo provocan máximamente los alimentos mal cocinados, también la comida, por lo menos cuando está a la intemperie, el agua cuando no es de buena calidad también puede producir parásitos. Bueno, los parásitos es la higiene, ahí es que se basa todo. Si no hay higiene, el ser humano tiene que bañarse 3 veces al día. O el agua, la comida. La comida de la calle y la manipulación de los alimentos. Cuando un alimento no está bien cocido o cuando el agua con el que se está trabajando es un agua contaminada. Oh, el sucio, las contaminaciones y la mala administración de los alimentos. Bueno, mayormente la higiene, tú ves, porque si uno no tiene higiene, sabe que todo lo que mayormente parásito viene de aquí adentro, de la barriga. Entonces, lo que te mete en la boca, a veces mucha comida en la calle, tú ves, falta de higiene, comer con la mano sucia, eso provoca el parásito. Bueno, para mí toda la basura que hay en la calle provoca mucho mime, el agua que hay en los contenedores. El agua y algunos alimentos crudos como la zanahoria y los vegetales crudos producen generalmente parásitos. Nada, primero pedir disculpas porque pusieron parásitos con C. No sé si allá voy a tener que llevar un libro de ortografía a la oficina para que a la hora de hacer los BTR, los videos, se cercioren, se den cuenta de que están cometiendo faltas ortográficas. Parásito no es con C, es con S. Con S. Pero bueno, doctor, parece que tenía parásito el que hizo eso, el que estaba escribiendo eso. Exacto. Doctor, vamos a ver. ¿Qué le pareció lo que dice la gente? Hablaban de agua sucia, de manos sucias, de muchas otras cosas más. ¿Qué le pareció? Sí, realmente ellos están bien orientados en lo que es la forma de adquirir los parásitos. Mayormente son las aguas contaminadas, los alimentos contaminados que no tienen buena higiene. O sea, cuando se preparan los alimentos y no se lavan bien o no se le pone cloro, o sea, aquellos alimentos que se van a ingerir, principalmente los alimentos verdes, las ensaladas, los alimentos crudos. Los vegetales y las frutas, ¿no? Los vegetales y las frutas, si no son bien lavados o bien clorados, pues ahí vienen los parásitos. O sea, que estos vienen de las hortalizas, de la tierra, que mayormente ahí es que ellos abundan. O sea, los parásitos abundan mayormente en la tierra o en las áreas contaminadas, ya sea en los hacinamientos donde la población socioeconómica es bastante pobre, donde hay hacinamiento, no hay una buena higiene, tanto en el hogar, y las heces fecales están en esos momentos de lluvia, que todas esas heces que están en diferentes partes se esparcen, de ahí vienen todo lo que es esos brotes que a veces se escuchan en las noticias de parásitos aquí, es realmente por esto. ¿Cuáles son los más comunes, doctor, los parásitos? Hoy en día en la consulta de nosotros lo más común son las amebiasis, las amebas es realmente lo más común, y hay uno que es el Blastocystis hominis, que es bastante frecuente también en la consulta, pero el que produce más síntomas son las amebiasis. Las amebas. Doctor, y el famoso bicho. Hay una gente hablaba de los bichos, que era cuando daba la picazón a los niños, es muy común el tema de los bichos. ¿Qué es esto? ¿Un tipo de parásito? Sí, un parásito se llama ciuros. Ciuros. Realmente da esta comezón porque abunda en lo que es la parte perianal, ahí mismo, que es realmente en esa área que está, por eso se contamina oro fecal, o sea, arracarse bastante, se recontamina el paciente. O sea, incluso este tipo de parásito hay que hervir la ropa, o sea, la persona se contamina toda la familia. O
sea, toda la familia se contamina porque un parásito que se queda en la ropa, en la Ok. sábana, y realmente hay que, aparte de parasitar a la familia, tomar la higiene del lugar, de cambiar la sábana, ponerla al sol o plancharla, porque si no va a recontaminarse día tras día. O sea, que hay que hervir, o sea, hasta llegar al tema de hervir la ropa. ¿Usted habla? O plancharla, O o plancharla. ponerla bien al sol para que el parásito no vuelva otra O vez. sea, con el lavado normal no se soluciona. Se soluciona, Sí. pero puede quedar algo y lo ideal es plancharlo o ponerlo al sol, Ya. que le dé mucho sol. Doctor, ¿y las lombrices? Yo no sé, hay cosas que daban uno pequeño o que la gente cuando uno escuchaba mucho, no sé si todavía se dan, pero había gente que botaba lombrices y ese tipo de cosas. Las lombrices son, obviamente, es un parásito. Exacto, sí, exacto. Pero esas lombrices, ¿qué son? ¿Cuál es el...? Se llama Ascaris lumbricoides, Ajá. o sea, porque tiene el aspecto, o sea, son tan grandes, o sea, de 49 centímetros, principalmente la hembra es bastante grande, el varón un poquito más pequeño, de 30 centímetros, y realmente ya no se ve tan frecuente como antes. Sí, o sea, anteriormente anteriormente uno sí, era veía muy incluso común. complicaciones, pacientes que hacían obstrucción intestinal, tenían tantas lombrices que el paciente se obstruía, había que llevarlo a cirugía, 50, 300 lombrices Wow. en un abdomen, Sí. y se veían esos casos. Hoy en día no, o sea, ya como la población se está orientando de ir al médico, o sea, en cada consulta va un coprológico, y yo he encontrado varios Ascaris, pero nuevos, o sea, no en parásito adulto. Entonces ahí es la ventaja de uno tratarlo a tiempo y no se ven todos esos casos de esa parasitosis. Pero esas lombrices, ¿qué son? O sea, ¿qué tipo de parásitos son? Es un parásito... ¿O en uno específico o pueden ser No, diferentes? o sea, como se mencionó anteriormente, hay Sí. varios tipos de Ok. parásitos. Tiene el nombre de Ascaris lumbricoides Ok. por el aspecto que se parece a la lombriz de tierra. Ya. O sea, porque el adulto Sí. o sea, crece tan enorme, tan grande, que Sí. tiene el aspecto de las lombriz de tierra. Por eso se llama Ascaris, es un Ascaris lumbricoides, por el aspecto que se parece a la lombriz de tierra, por un tipo de parásito. Usted habla de que los parásitos, o el trabajo de los parásitos, se alojan en el cuerpo y Hay otros que no hacen daño. que no hacen daño, o sea, y yo creo que ese es el truco de ellos, tal vez. Bueno, déjame yo quedarme tranquilito aquí, me alimento, y no molesto al dueño, al huésped, y no me va a sacar. Exacto. Pero hay unos que no son Hay así, otros, hay otros que son inhóspitos. Hable un poquito de esto. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Realmente, los parásitos, como usted mencionaba, o sea, se alojan en el cuerpo, mantienen un equilibrio con el huésped, y llega un momento que ya hacen daño, que es el parásito, lo que es el trofozoito, que es que le hace daño, que entra al tejido, inflama lo que es el intestino y produce los síntomas, como son diarrea, dolor abdominal, producen fiebre, náusea, vómitos. Realmente ya cuando este parásito pierde lo que es el equilibrio con su huésped y ya produce el daño. Mayormente la población tiene lo que es el quiste, o sea, que el tipo de parásito viene quiste, que viene siendo el huevo, y el parásito que viene siendo el trofozoito. Entonces este es que él se encarga, el trofozoito, de lesionar y producir todos estos síntomas que presentan los pacientes. Doctor, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos hablando sobre este tema, un poco ver qué tiene la ciencia, la medicina también para ayudar a las personas que sufren de parásitos. Regresamos ahora. Y de regreso estamos y seguimos hablando con el doctor Roberto del Orbe sobre el tema de hoy, los parásitos. Doctor, poco hemos conocido cómo podemos contraer parásitos, pero ¿qué hacemos entonces? Primero, el tema de la higiene es importante. Exacto. La prevención. Es lo primordial, lo primordial. Lavarse las manos. Lavarse las manos, el tipo de agua tiene que ser un agua, un agua de una marca bien reconocida. O sea, y la gente que no puede tomar agua, comprar agua tal vez embotellada, que no puede hervirla, ¿verdad, doctor? Exacto, hervirla. Yo sé que está caro el combustible, ¿verdad? Sí. Pero hay que hervirla. Si no la podemos comprar, o sea, por hervirla, Sí. y se mata todo este tipo de huevos, que realmente el huevo es lo que más abunda en lo que los alimentos contaminados, que eso es lo que ingerimos. Ingerimos los huevecillos que están en la tierra, en los vegetales, en las frutas y en el agua contaminada. Realmente tomar la higiene del lugar para no ingerir este parásito. Usted hablaba, doctor, en la pausa, cuando estábamos en la pausa, el tema de los jugos. Mucha gente, bueno, nosotros, a todos nos gusta mucho el jugo, a mí me gusta mucho el jugo. Y en las calles se vende mucho jugo de naranja, carapo de caña, o sea, de diferentes tipos de jugo. Pero usted no me decía que no es sano, no es saludable consumir estos jugos, porque no sabemos ni el agua que usan, ni la limpieza. Y cómo se procesan estos jugos. Realmente ahí que viene
He tenido casos, me tomé un jugo en tal sitio y de ahí en adelante empezaron los síntomas, los cólicos y van a la consulta con esta historia. Doctor, un miedo que hay que existe también es el hielo. Hay gente que hablan de que, por ejemplo, el jugo puede estar bien hecho, pero puede ser que el hielo haya sido hecho con agua contaminada. ¿Es cierto esto? ¿Es posible? Sí, hay parásitos que resisten el frío. Hay parásitos que resisten el frío y realmente puede pasar la contaminación. O sea, resisten el frío y no hay ningún problema. O sea que pueden contaminar. O sea que el hielo puede ser un ente contaminador. No siempre. No siempre. No siempre, porque no todos los parásitos resisten el frío. Okay. Pero hay algunos que sí, que son resistentes. Incluso es resistente si no se le da un tiempo de cloro suficiente, también son resistentes al cloro también si no se le da debido tiempo. ¿Cuál es el tiempo que deberá darse de cloro? 5 minutos. 5 minutos de cloro. Se le puede dar. Unas gotitas de cloro. Unas gotitas de cloro, dependiendo el envase, y no hay ningún problema. Muy bien. Doctor, entonces vamos a ver, ya tenemos parásitos, ¿qué hacemos? Hay primero identificarlos, supongo. Exacto, ¿no? Sí. Como se habló al principio, hay parásitos que son asintomáticos. La mayoría, el 90% son asintomáticos, un 10% es que llega con los síntomas de diarrea, dolor abdominal y llega a la consulta. Ya cuando uno se identifica el parásito, se le explica al paciente las medidas de higiene, tiene este parásito, principalmente si tienen niños y eso, pues de parasitarlos a todos o hacer el examen, o sea, el coprológico, que es donde hacemos el diagnóstico. Después que se identifica, darle su tratamiento y explicarle las pautas del tratamiento. Hay otros ya que tienen síntomas, pues se le agregan otros medicamentos para mejorarle la diarrea, para mejorarle el dolor abdominal. Ya esos son casos ya cuando tienen todos los síntomas floridos de lo que es la parasitosis. Entonces, doctor, el tema de la más común, usted me decía que era la ameba. La mebiasis. La mebiasis. ¿Qué tiempo dura? A mí me dio ameba, y una enfermedad, un parásito de verdad que es muy malo, muy dañino. Pero una persona que esté sufriendo de ameba, que tiene síntomas de ameba, ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer, un poco para orientarnos en ese parásito, porque lo conozco. Pero que esté identificado, que ya sepa que tenga zona. Sí. Bueno, realmente la mebiasis sintomática, que es la que ya da diarrea, incluso da sangrado, hay varias complicaciones que tiene la mebiasis. Por eso la población no debe de cuidarse con la ameba. O sea, he tenido pacientes que la orientan con quelajo, con medicina natural, o sea, para que tengo ameba y se me curó con esto. Incluso he tenido pacientes que medicamentos que se usan en veterinaria han usado. ¿Lo usan? Lo usan también. Pero la mebiasis, la diarrea es limitada. A veces pacientes ya con 2 días de tratamiento empiezan a mejorar su diarrea en los primeros 2 días. Hay otros que no, que ya tienen complicaciones, que tienen sangrado, o sea, tienen lo que se le llama la disentería, están sangrando. Ya estos pacientes cuando tienen sangrado tienen que ir al médico, ingresarse. O sea, si un paciente está sangrando, ya tiene una complicación de la mebiasis. Hay que ingresar a este paciente, ponerle medicamento endovenoso, porque lo que queremos es evitar las complicaciones. Este parásito tiene varias complicaciones: el sangrado, la perforación del intestino. Hay tantos parásitos, el trofozoito, como yo mencionaba anteriormente, hay tanto que puede perforar el intestino. Y esto es una complicación quirúrgica donde hay que operarlo de emergencia. O sea, he tenido pacientes que duran 1 o 2 semanas sangrando en su casa, tomando medicina natural, y llegan complicados a la emergencia, sangrando, sumamente deshidratado, y es una desorientación porque he tenido varios casos. Incluso hay casos donde hay tanto dolor en la fosa ilíaca derecha que simula una apendicitis. Estos pacientes hacen hasta una apendicitis leve, donde llega el cirujano. Y incluso yo tuve una experiencia donde un paciente, donde un cirujano se acerca a mí y me comenta: mire, este paciente tiene diarrea, lo voy a operar, ya estaba preparado para eso. Yo le digo, bueno, déjame tratártelo, porque si este parásito se disemina en un área quirúrgica, pues las complicaciones son fatales. O sea, es fatal, porque el parásito se disemina por todos los lados. O sea, hay que tener mucho cuidado con la ameba. O sea, la gente lo ve, bueno, tengo mebiasis, me trato, no hay problema. Las complicaciones, perforación y sangrado, son realmente las más comunes. Ya otra de obstrucción es eso, porque hay parásitos que se abultan, hacen una sensación de masa, o sea, en lo que es en la mucosa del intestino, hace un abultamiento y uno cree que es un tumor o una masa. También esa otra complicación que hacen estos parásitos. Doctor, tenemos, antes de irnos, quiero responder algunas preguntas de mis seguidores en el BB-Pin. Me pregunta Iris Rivas: buenos días, pregunta doctor sobre el parásito blastocito. ¿Qué es esto, doctor? Realmente es un protozoo muy común, o sea, que está en la tierra contaminada, en el agua contaminada,
He tenido experiencia en familiares que tienen animales, o sea, es muy común también en familias que tienen mascotas, ¿verdad? Sí. Animales, y realmente casi no produce síntomas. O sea, este parásito en la consulta de coprológico normal es muy común hoy en día en la población. Blastocistitis homini bastante común, pero hay que tratarlo. Hay pacientes que son muy vulnerables, o sea, todo va a depender de cada paciente. Okay. Presentan síntomas de cólico y se tratan. No hay ningún problema. Tenemos aquí a Juan Francisco como que me pregunta cuántos tipos de parásitos hay y cómo se pueden clasificar. Bueno, hay protozoarios como la mebiasis, sí. Hay los nematodos, ascarilombricoides como hablamos, el trichura, los osiurus que lo mencionamos anteriormente, que son los que dan la comezón. Okay. Son muchos, doctor. Bastantes, son bastantes. Bien. Doctor, el doctor Roberto del Obre con nosotros. Doctor, usted está en la clínica Cruz Jiminián, también está en el Centro Médico del Caribe y en el Centro Médico Panamericano. Exacto. Doctor, ¿usted está en todos los sitios? No. Voy a poner un consultorio en mi casa también, doctor, ¿qué te parece? No. Allá, doctor, el sexto piso. No. ¿A domicilio? No. Doctor, un placer de verdad tenerlo aquí en el programa, un honor siempre que usted esté con nosotros y qué bueno que vino para orientarnos con respecto al tema de los parásitos. Siempre estamos a la disposición de orientar a la población que necesita estas orientaciones. Yo sé que sí, doctor. Vamos a la pausa, regresamos con el doctor Wilfredo Mañón Rossi que está con nosotros ya. Regresamos ahora.